Camarada, estoy retransmitiendo este mensaje desde el Wingolf. Si estás viendo este video es porque aún no has llegado al Salón de las Valquirias. Entonces, iniciemos para propiciar tu bienvenida. Gracias a los aportes del camarada Berserker, he de corregir un par de conceptos del video anterior sobre la voluntad del Virya, la técnica arquemónica y ampliaremos un poco más. He aquí las correcciones: la voluntad del Virya y la conciencia autorreferente. La voluntad del Virya es la capacidad del yo selves de mantener su atención sobre el yo, porque ello es la autorreferencia. Ello es la conciencia autorreferente. Esta visión interior es fundamental para su orientación espiritual y su camino hacia la liberación. Técnica arquemónica y reorientación estratégica. La reorientación del yo perdido es su salida de la esfera de conciencia, lo que es la primera autoiniciación. La arquemona es posterior a la reorientación del yo perdido, posterior a su salida de la esfera de conciencia. El yo perdido reorientado, el yo selves, y es el yo selves desde el que se aplica la ley del cerco. Para aplicar la ley del cerco es necesario tener la potestad de reorientar miradas gnósticas, y eso solo puede hacerse desde el yo selves. Primero el selves, luego el cerco estratégico. El Virya despierto. Es todo aquel Virya que después de leer la tesis fundamental de la sabiduría hiperbórea y habiendo aplicado las técnicas de reorientación estratégica, ha accedido al yo despierto selves. O sea, un Virya despierto es cuando el yo se encuentra aislado del sujeto consciente. El Virya ya no es más un animal hombre, ha trascendido su naturaleza animal y ha recobrado su naturaleza divina hiperbórea. El camino gnóstico hiperbóreo es de la siguiente manera. Primero, principio de inducción gnológica. Segundo, principio de aislamiento del yo. Tercero, resolución del misterio del ángulo recto. Cuarto, contacto trascendente del yo perdido con el yo infinito. Quinto, purificación por gnosis, que es la misma gnosis guerrera del Virya. Sexto, aplicación del principio del cerco, oposición estratégica. El canal de Berserker pueden hallarlo en la pestaña principal de este canal y bajan hasta la sección de recomendados. Acerca de la ética gnológica. La ética gnológica es un término que aparece en el contexto de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, aunque el texto no proporciona una definición explícita y completa de este término en un solo lugar. Se puede inferir su significado a partir de diversas secciones del documento. La ética gnológica se le presenta al Virya como un sistema de conocimiento ético práctico que se basa en la antigua sabiduría de los hiperbóreos, una raza espiritual superior que ha sido traicionada y encadenada en la materia. Esta ética se relaciona con la comprensión y la aceptación de estos hechos espirituales, el encadenamiento del espíritu y la lucha entre dos facciones de seres espirituales, los siddhas leales que luchan por la liberación de los espíritus y los siddhas traidores que trabajan en contra de esta causa. La ética gnológica implica una comprensión gnóstica de la realidad espiritual y la naturaleza del espíritu encadenado en la materia. Se trata de un camino de la liberación y la realización del potencial del espíritu, reconociendo la existencia de una lucha metafísica entre diferentes fuerzas espirituales, donde los hiperbóreos están en una posición de resistencia contra las fuerzas del demiurgo y sus siddhas traidores. Entonces, la ética gnológica está vinculada con la preparación y la iniciación en la sabiduría hiperbórea, que es una práctica que permite a los individuos elegidos acceder a un conocimiento metafísico y a la capacidad de enfrentar el pronto fin de la historia con honor. Esto llevará al Virya a una postura de desafío y rebeldía frente a las estructuras establecidas y la autoridad del demiurgo. La ética es también una oposición y la preparación para enfrentar el conflicto, lo que implica una actitud de valentía y compromiso con la causa de los siddhas leales y la liberación de los espíritus. En resumen, la ética gnológica es un sistema de ética y sabiduría espiritual que se centra en la liberación del espíritu, la preparación para una lucha final y la búsqueda de la verdad y la comprensión del universo a través de la sabiduría hiperbórea. Cito aquí la novela mágica del misterio de Belicena Vilca para iniciar este video. El misterio ha llegado a nosotros. Aquí Tío Kurt decididamente se incluía en mi aventura. Y no podemos ni debemos intentar esquivarlo. Ahora que el Kairos lo permite, hay que llegar hasta el final, hasta la Orden Tirodal, hasta Nimrod de Rosario, hasta Noyo de Tarsis y la Espada Sabia, hasta la batalla final. Asentí con un gesto, sorprendido aún por la firme y solidaria actitud de mi tío. Este continúa asombrándome una vez más. Mira, Arturo, he pensado en estos días más de lo que tú puedes suponer, evaluando los sucesos ocurridos y calculando cada paso que se debe realizar en el futuro.
Por medio de ese análisis estratégico global y teniendo en cuenta mi experiencia personal, que pronto tendrás ocasión de saber en qué consiste puesto que te narraré la historia de mi vida, he sacado algunas conclusiones que sería bueno tomaras en consideración. Ante todo y tal como lo supuse desde un principio, he comprobado que tú no estás para nada preparado para enfrentar esta misión. Quise protestar, pero tío Kurt alzó la mano en forma inapelable y decidí permitirle completar su exposición. Atiende bien, Nefe. No dije que no puedas llevarla a cabo, sino que aún no estás preparado para emprender la misión. Pero lo estarás muy pronto si comprendes mis argumentos y sigues mis instrucciones al pie de la letra. Por consiguiente, lo primero que debes comprender es que jamás se inicia una misión como esta sin un desprendimiento previo. Lo entiendo, y no necesitas explicármelo, que tal desapego es un estado de conciencia espiritual que tú experimentaste desde el momento en que te lanzaste a esta aventura. Ahora mismo te sientes desconectado del mundo, liberado de las ataduras materiales. Mas, debo decirte con realismo que semejante actitud es completamente subjetiva, ingenua, obstaculizante para conseguir el objetivo espiritual. Una actitud que no toma en consideración a los enemigos que tratan de impedir la concreción de la misión, enemigos dotados de unos poderes terribles y que gozan de una movilidad absoluta, una actitud, en fin, que es estratégicamente suicida. ¿Por qué? ¿Acaso está realmente desconectado del mundo quien se dispone a cumplir una misión espiritual aprovechando el periodo de sus vacaciones? ¿Quien depende del dinero para viajar, de un dinero que es limitado y que en algún momento puede terminarse? ¿Quien subestima al enemigo y dejará atrás de sí, fuera de sí, puntos débiles que puedan ser fácilmente atacados y destruidos? ¿Quien viaja sin renunciar previamente al amor por las cosas del mundo, sean estas lo que fueren, la familia, las propiedades, los amigos, el contexto habitual donde se desarrolla la vida rutinaria, etcétera, todos posibles blancos de los golpes enemigos? No, Nefe. Quien así se comporte es puro y simple un buen hombre, pero no un buen guerrero. No llegará nunca a cumplir su misión. El enemigo lo detendrá golpeando sus espaldas, amenazando o destruyendo aquello de afuera que él ama, aquello a lo que él está realmente conectado, atado o apegado, aunque no lo admita o reconozca. Comprendí perfectamente su punto de vista y le di en el acto la razón. En verdad yo permanecía aún atado a muchas cosas y mi viaje no podía haber sido más improvisado. No obstante, poco fue el tiempo del que dispuse para decidir mi destino. Antes bien el destino decidió por mí, sin darme tiempo a cambiar, a despertar, a prepararme como pretendía tío Kurt. Todo había sucedido tan rápido. ¿Qué debía hacer ahora? Es lo que le preguntaba a tío Kurt. ¿Qué más podía hacer dadas las circunstancias, considerando cómo ocurrieron los hechos? Interrogué más para mí mismo que para tío Kurt, tratando de justificarlo. Es cierto, todavía conservo mi trabajo, pero es que no se me había ocurrido que podía no regresar. Y en cuanto al dinero, no soy rico y lo sabes. Y realmente no sé cómo haré para conseguir lo que necesite si esta aventura se prolonga demasiado. Lo afectivo, por otra parte, el amor a los familiares y amigos, supongo que no sabré hasta qué punto lo domino, sino cuando sea sometido a una prueba. Con el corazón nunca se sabe, tío Kurt. Sí, son justos los reproches, pero deberás ser tú quien me oriente en este momento, pues de lo contrario no tendré más remedio que continuar del mismo modo ingenuo como comencé. Tío Kurt me contemplaba con lástima, sin dudas admirando de ver la irresponsabilidad con que yo tomaba las cosas. Según él, los druidas eran feroces enemigos a los que no había que temer, pero tampoco subestimar. Yo no temía, y eso era bueno, pero parecía evidente que ya subestimaba al enemigo, que no advertía que podría ser destruido en cualquier momento, que me arrojaba a desafiar a un adversario poderoso, sin estar preparado para ello. Ignoro si mi actitud de entonces alcanzaba tal grado de insensatez, pero tío Kurt así lo creía y eso lo desesperaba. De allí que se dispusiese a considerarme un soldado inexperto, un soldado en instrucción de su ejército particular, y en lugar de sugerir y discutir conmigo lo que se debía hacer, tornase a ordenar las medidas que a su juicio habrían de tomarse sin dilación. Enviarás de inmediato una serie de telegramas cancelando todos tus compromisos, renuncia a tu trabajo, a tus estudios, a los clubes, bibliotecas o a cualquier organismo al que estés vinculado. Despídete de quienes tengas que hacerlo comunicándole que emprendes un largo viaje. Si desalientas sus expectativas de verte o despedirse, pronto te olvidarán. Si tienes alguna propiedad, nombra un apoderado, alguien a quien no conozcas y que no te conozca, una firma de abogados, por ejemplo, y ordena su liquidación.
Procede del mismo modo con todo lo que te vincule a tu antigua vida. Corta todos los lazos, borra todas las huellas, suprime todas las pistas. No basta que hayas muerto para ti mismo, también deberás morir para el mundo. El dinero no será problema por ahora. Yo te proveeré lo suficiente para llevar a cabo esta misión. He pasado más de 30 años reuniendo dinero y el día ha llegado de utilizarlo. Y es tanto tuyo como mío, Nefe. ¿Sabes que había estado a nombre tuyo? Por supuesto, mi dinero soluciona los problemas de momento, pero no es solución definitiva. Trataré en el futuro de enseñarte las tácticas operativas para que siempre puedas conseguir el dinero o las cosas que necesites. Se trata de técnicas, métodos para valerse de sí mismo, técnicas que todo iniciado hiperbóreo debe saber aplicar. Desde luego hice todo lo que él me había ordenado. Lo fui llevando a cabo mientras duró mi convalecencia, durante los días en que tío Kurt me narraba su extraordinaria historia. Al fin, el día en que tuvimos que partir nada quedaba intacto en Salta, de mi vida anterior. Todo cuanto había hecho en años de esfuerzo y trabajo, ahora estaba deshecho. Tarde o temprano el doctor Arturo Ciegnagel sería solo un recuerdo, y luego ni eso existiría, posibilidad que entusiasmaba a tío Kurt. No quería pensar en la impresión que aquellas medidas habrían causado a papá y mamá, a Catalina, porque se me aflojaría el corazón, y temía que tío Kurt lo notara. Frente a él quería parecer más fuerte de lo que era. Quería tranquilizarlo sobre mi equilibrio y valor. Quería ponerme a su altura, a nivel de sus exigencias, porque casi sin advertirlo había comenzado a admirar a tío Kurt, a valorar sus grandes aptitudes y a apreciarlo y comprenderlo. Citaré ahora al libro de la historia secreta de la Tule y Selchaf. Queremos decir algo sobre la acción y la contemplación pasiva que hemos citado como las actitudes de Wilhelm y Rodolfo II respectivamente. Debe tenerse presente que la acción mencionada aquí es una actitud psicológica, diferente de la acción concreta o física que caracteriza al sendero de la acción del Mahabharata o a la decisión del guerrero. Para encarar la acción concreta es necesario adoptar previamente un conjunto de pautas estratégicas semejantes a las que hemos mencionado brevemente en la historia de Nimrod. Pero vale la pena recordar que la sabiduría hiperbórea sugiere no emprender ninguna acción salvo que ésta se desarrolle en el marco de una mística hiperbórea, cuestión que se desarrollará en el libro cuarto de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Toda otra acción, concreta o física, será muy fácilmente capitalizada por el enemigo, pues, sin pautas estratégicas, el desplazamiento será errático y confuso, acabando por favorecer a la sinarquía. De hecho, toda acción encaminada a la búsqueda de un gurú o de una escuela esotérica culmina en alguna dependencia de la red mundial que ha montado la sinarquía. Vale entonces la siguiente recomendación: abstenerse de emprender la acción si la decisión pertinente no ha emergido de la sangre pura. En cambio, la sabiduría hiperbórea aconseja sin reserva la acción interior, pues cualquiera que sea la dirección o el sentido que ella siga, solo puede conducir en última instancia a la percepción de una infinidad de paradojas reales, y éstas alertarán a la conciencia sobre las fallas de la razón. Por último, digamos que la contemplación pasiva, como postura psicológica interior o expresión de la conducta exterior, es siempre producto de la confusión estratégica y debe ser rechazada como una concupiscencia más. Cuando el Vidya se abstiene de la acción exterior siguiendo una pauta estratégica, ello no significa que ha adoptado una actitud contemplativa, sino que por el contrario se ha tornado pura potencia, ha adquirido la quietud del arco tensado, que espera el momento de lanzar la flecha, del brazo armado un instante antes de descargar el golpe mortal. Hay quietud, pero nadie debe engañarse. Hay también acción en potencia, ya que ser virya despierto es haber adoptado un estado de alerta irreversible. El virya necesita prepararse para afrontar sus luchas y debe tomar medidas drásticas si quiere acceder a su propia iniciación. Las acciones que se pretenden implementar requieren de una actitud fuerte y perseverante. Para algunos viryas será más fácil que para otros. Todo dependerá del grado de pureza sanguínea que exhiba. Todas estas acciones requerirán de un compromiso férreo, de su constancia y persistencia en el logro de ciertos objetivos, los cuales le permitirán ir ganando terreno hacia el yo, y deshaciéndose de su hipóstasis, que es lo que se interpone entre el espíritu y su liberación. Las mayores luchas del Brilla se darán en su dominio interno. Es allí donde yacen los mismos demonios de Shan Shambhala,
a los que habrá que afrontar con un acérrimo despliegue de su voluntad heroica. En general, su pureza sanguínea le influirá para dejarlo todo. Es un deseo ferviente que se irá instalando en el yo de cada virya, en la medida que va ejerciendo en plena conciencia su estrategia de liberación. Se verá frecuentemente confrontado con la idea de renunciar a todo, pero tomar estas decisiones antes del aislamiento del yo y de la aplicación del cerco solo lo pondrán en desventaja estratégica. Por lo tanto, se expondrán aquí ciertas pautas a seguir para aquellos viryas que lo necesiten. En este camino el virya es un guerrero inexperto, dadas las circunstancias y los acontecimientos de los hechos históricos bajo los que se encuentra actualmente, la premura con la que se dicta el destino del animal hombre, el avance de la tecnología invasiva hasta sus entrañas, el control de los medios que limitan todas sus libertades sin que éste se dé cuenta, la invasión agresiva de su organismo microcósmico por medio de los alimentos industrializados que consume inocentemente, en fin, la sinarquía ha procurado ir cercando al virya en un juego macabro que solo beneficia a la fraternidad blanca y a sus siniestros propósitos de mantener a los espíritus encadenados a la materia, erradicando del sistema toda posibilidad de orientación de los viryas más puros. Por eso ya no hay guías, como en los tiempos remotos, que allanen el camino de la liberación del espíritu. La liberación de un espíritu de la ilusión de la materia no es un hecho tan común como lo piensan muchos viryas que han leído los textos. Eso es algo más bien inusual. Pero los viryas del Kali Yuga elevarán el estandarte del espíritu, se situarán más allá de Kula y Akula. Por consiguiente, el virya deberá tomar ciertas medidas para poder concretar su reorientación y abocarse a la búsqueda interior para la reintegración de sí mismo. Entonces, ¿cómo se generan, o mejor dicho, cómo se inician acciones en el entorno del virya para ir creando un espacio que le permita atrincherarse y entrenarse como un guerrero de la sangre pura? Se emprenderán pues una serie de acciones que permitirán ir fortaleciendo su hostilidad esencial. Esto es lo primero para adentrarse en el sendero gnóstico hiperbóreo de la acción del exatrilla. Hago una aclaración primordial para evitar toda confusión, y es que la acción concreta es interior. Es accionada por el marco de una estrategia hiperbórea dada por el yo despierto Selves, y llegar a esto dependerá única y exclusivamente de las condiciones esotérico-hiperbóreas del virya. Pero por ahora se explicarán las condiciones que debe propiciar el virya para favorecer su reorientación estratégica hacia el yo, la preparación previa para emprender la misión de liberación, donde, al final, el virya despierto tratará de experimentar en todo momento la hostilidad esencial, procurando reorientar estratégicamente al espíritu revertido. Los siguientes incisos son el producto de descubrimientos y prácticas que se han llevado a cabo para el logro de tales propósitos. Cada virya en su mística hiperbórea podrá determinar en los siguientes incisos qué posturas tomar. Estas prácticas se exponen con fines didácticos y o experimentativos de cada caso particular de virya. Entonces, se presentan a continuación algunas pautas aplicables para el virya en su guía. Para optimizar su práctica en el estudio de la sabiduría hiperbórea, el virya deberá realizar los siguientes ajustes en su rutina diaria. Punto A. Acciones a seguir. Primero, uso del tiempo libre. A. Reemplazar la música por los fundamentos en formato de audiolibro. B. Colocar una alarma para recordar la práctica de la no postura de sentido. Con el tiempo debe convertirse en un hecho automático sin el uso de la alarma. C. Evitar el exceso de tiempo en redes sociales y el uso del celular para actividades desorientadoras. Segundo, estudio y lectura. A. Estudiar los fundamentos de la sabiduría hiperbórea diariamente en lugar de ver películas o series. B. Leer libros de autores como Carl G. Jung, Nietzsche o G. Gurdjieff. C. En este canal hay una serie de canales recomendados con contenido orientativo a los que se puede ir y escuchar o ver su contenido. Tercero, aprovechamiento del tiempo. A. Utilizar momentos como realizar trabajos mecánicos para escuchar los audiolibros de los textos gnósticos. B. Aprovechar los trayectos en automóvil, motocicleta o transporte público para escuchar los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Cuarto, espacio para el estudio. A. Crear un ambiente propicio para sumergirse en la sabiduría hiperbórea. Colocar un cartel con un mensaje en un espacio personal, casa, habitación, oficina, trabajo, etc., que le recuerde que debe practicar la no postura de sentido, incluso al momento de dormir, para que los textos gnósticos penetren el inconsciente mediante el uso de un altavoz
para reproducir los fundamentos ajustando el volumen para no perturbar el descanso. El compromiso del Virya con estas prácticas garantizará un mayor enfoque en su orientación estratégica, superando cualquier obstáculo con determinación y disciplina. En esta vía no hay excusa, solo acciones de guerra contra el enemigo. Estas son las primeras acciones que debe emprender el Virya que se ha embarcado en su gesta heroica y que pretende concretar su liberación antes del fin del Kali Yuga. Las otras acciones, como las que se plantearon en la cita del tío Kut, como la de dejar todo, son acciones que se irán revelando en el marco de cada una de las estrategias en juego. La de ya el Virya despierto, si es el caso. Cada Virya representa una estrategia propia, única e individual, que solo él conocerá en el kairos de su autoiniciación. Sin embargo, en el desarrollo de los siguientes videos se irán marcando más pautas de acciones concretas para ampliar el compendio de posibilidades y lograr así el éxito de la estrategia hiperbórea en la batalla final. Ahora se extraerá esta cita para dar más fuerza argumentativa a los puntos expuestos anteriormente. Cuando un pueblo se encuentra colectivamente identificado con una filosofía o religión, llegando hasta el extremo de regular la vida diaria de acuerdo a normas, preceptos o leyes emanados de tal filosofía o religión, decimos que las mismas constituyen un modo de vida para quienes la practican. Así decimos, el budismo es un modo de vida o rige su vida por el decálogo de Moisés, o los neoplatónicos vivían de acuerdo a la filosofía estoica. De manera análoga, puede considerarse que la estrategia es el modo de vida del Virya hiperbóreo. Y sí, cuando vemos un monje mendicante de la India meditar durante largas horas y cumplir todos los ritos budistas, decimos, vive todos los minutos de su vida de acuerdo a su religión y ella está siempre presente en él. También análogamente debemos decir, el Virya hiperbóreo vive todos los minutos de su vida de acuerdo a la estrategia hiperbórea y ella está siempre presente en él indicándole el sendero del retorno. Al igual que un Virya se mantiene alerta y preparado para la batalla final, estudiando los tomos hasta acceder a la Gnosis Suprema, estudiando también sobre el desarrollo histórico y la intervención enemiga en ella, para saber y prever los movimientos del enemigo en el Valplas, así como la estrategia leal, nutriéndose de un modo de vida digno y honorable. Este individuo deberá sostener dicha formación esquemática con una confianza, seguridad y claridad enérgica y psíquicamente superior, así como un manejo excepcional de sí mismo para prevenir cualquier despliegue simbólico que pugnará por emerger día a día. Sin embargo, esta gimnasia multinivel carecerá de toda realidad. Ni la lanza más afilada, precisa y resistente, ni un escudo impenetrable o la expresión más iracunda lograrán aportar un soporte en la guerra esencial del Virya si él mismo no actúa con voluntad egoica, determinando esta última y más importante variante el objetivo de los Viryas conforme a su claridad gnóstica. Por último, síntesis de la estrategia del Virya que busca despertar. Primero, se pone en alerta. Segundo, duda de toda su realidad. Tercero, despierta. Cuarto, experimenta la mili. Quinto, aumenta su estado de alerta. Sexto, nada puede apartarle de su guía. Séptimo, se lanza al combate contra los Elemental Weisen. 8. Solo le interesa la acción en sí. 9. El retorno a la vida corriente será insoportable. 10. Ha despojado su mente de todo dogma, moral, deseo material, de todo lazo con el mundo. Esta altura espiritual será inalcanzable para quien posea una pizca de materialidad evolutiva, de dualidad o de oposición a la dualidad. Este punto de no retorno a que aluden estas sentencias y muchas otras es, con toda precisión, producto de la sangre pura. Inciso B. Para estudiar la sabiduría hiperbórea si se dispone de poco tiempo. Incorporar el estudio extra en una rutina diaria ocupada puede ser un desafío, pero es posible con una planificación cuidadosa y el uso eficiente del tiempo. Aquí hay algunas estrategias que pueden ayudar al Virya. A. Establecer prioridades. El Virya puede determinar qué es lo más importante para él como Virya y asignar un tiempo en consecuencia. El estudio de los libros de la sabiduría hiperbórea es una prioridad, entonces el Virya debe asegurarse de reservar tiempo para ello. B. Utilizar el tiempo de manera eficiente. El Virya debe aprovechar los momentos libres durante el día, como el tiempo de viaje, las pausas en el trabajo o los momentos de espera o traslado, los viajes en transporte público o los momentos libres antes de ir a dormir para escuchar los audiolibros de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea o repasar notas en su teléfono. C. Dividir el tiempo en bloques. El Virya puede utilizar una técnica llamada Pomodoro,
que implica estudiar intensamente durante 25 minutos y luego tomar un descanso de 5 minutos. Repetir este ciclo para maximizar la concentración y la productividad de la lectura o relectura. D. Crear un horario fijo. Planificar las semanas con anticipación y asignar bloques de tiempo específicos para estudiar los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Dedicar un tiempo específico cada día para el estudio extra, aunque sea solo de 15 o 30 minutos. Pueden ser efectivos si se usan de manera eficiente. Tener un horario regular puede ayudar al Virya a convertir el estudio en un hábito. Estudiar de forma más inteligente, no más larga. Enfocarse en las técnicas de estudio efectivas en lugar de leer pasivamente. Utiliza técnicas de estudio activa como hacer resúmenes, el uso de mapas mentales y la práctica espaciada. Esto ayudará a comprender más en menos tiempo. F. Elimina las distracciones. Encontrar un lugar tranquilo para estudiar y minimizar las distracciones, apagar las notificaciones del teléfono y evitar el uso de redes sociales durante su tiempo de estudio. G. Incorporar el estudio en la rutina familiar. Si es posible, el Virya debe encontrar las formas de estudiar mientras pasa tiempo con su familia. Por ejemplo, puede estudiar mientras sus hijos hacen sus tareas o asignar un tiempo en el que todos estén involucrados en actividades tranquilas. H. Establecer metas pequeñas y alcanzables. Dividir el material de estudio en partes más pequeñas y establecer metas diarias o semanales. Esto ayudará a mantenerse motivado y a ver su progreso. Y priorizar el descanso y la salud. Asegurarse de dormir lo suficiente y mantener una buena salud física. El descanso adecuado mejora la concentración y la memoria, haciendo que su tiempo de estudio sea más efectivo. J. Ser flexible y adaptable. Aceptar que puede haber días en los que no se podrá estudiar tanto como le gustaría. Ser flexible y adaptar su plan según sea necesario, pero debe intentar mantener la consistencia general. K. Combina actividades. Si se hace ejercicio regularmente, considera escuchar los audiolibros de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea mientras se ejercita. Esto le permitirá aprender mientras se mantiene su salud física. Implementar alguna de estas estrategias puede ayudar al Virya a encontrar tiempo para el estudio de los fundamentos sin sacrificar sus otras responsabilidades importantes, sin sentirse abrumado incluso con un horario muy ocupado. Ahora haré una advertencia. Es lamentable y sospechoso al mismo tiempo que haya Viryas que no han accedido al Bril, que no han alcanzado siquiera la aislación del yo, desde que se publicó la sabiduría hiperbórea y que puedan determinar ciertas cosas al respecto de otros Viryas. Incluso decir que la sabiduría hiperbórea es solo para hombres blancos, ojos claros, cabello rubio y tantas otras estupideces. Hablan, dan afirmaciones y tratan de guiar basados en disertaciones ajenas, disertaciones de traidores al espíritu y no en una autoexperimentación. Voy a ser claro y contundente. Todo aquel Virya que los lleve a otra parte y hacia otras personas, que no los guíe carismáticamente hacia una propia y personal introyección del sí mismo, y tenga que recurrir solo a lo que dicen otros y no pueda dar una luz propia, o de los libros aludiendo a sus verdades herméticas, no es un Virya despierto. No es un exatrilla de la guerra esencial. No puede hablar de su propia experimentación desde su propia gnosis, porque no la ha experimentado y todo en él es referente, culto y sacro. Y esto debe ser suficiente para hacerlo a un lado. Los nuevos Viryas deben saber que los libros fueron manipulados, corrompidos y mutilados posteriormente, y aquellos que lo hicieron son los mismos que se proclaman amigos, noyos, caballeros tirodal, octra, iniciados hiperbóreos, y que cuentan historias respecto a Nimrod de Rosario refiriéndose a él como Luis Felipe Moyano, degradando el sentido esotérico que representa el nombre de Nimrod de Rosario. Aclaro, Nimrod de Rosario es el pontífice hiperbóreo que sintetizó en una tesis fundamental la sabiduría hiperbórea, algo que nunca se había hecho desde los tiempos de la Atlántida, y que la casa de Tarsi había estado esperando por siglos. Es por ello que él mismo, en su potestad de pontífice, se declara Nimrod, el rebelde, y deja de ser Luis Felipe Moyano, el nombre pasú con el que nació en este mundo. Entonces, cuando estas sabandijas que aseguran estar en contacto con los Siddhas leales y que aseguran que Agartha es un lugar en alguna parte o en otra dimensión, adoran a una virgen, etc., todos esos personajes lo único que harán es degradar todo lo hiperbóreo y llevarlos a ustedes a su propia perdición. Todo guía hiperbóreo debe cumplir una función, guiar carismáticamente al Virya hacia su propia integración con el yo, no a dar puestas de sentido y hablar sobre hechos culturales que no orientan al Virya.
Aquel que asegure estar en la sabiduría hiperbórea por muchos años y aún base su sabiduría en lo que solo dicen otros y recurra a las palabras de otros y no sea capaz de dar una guía genuina basada en su propia autoexperimentación, tengan cuidado y aléjense de ahí rápidamente. Un saludo desde el Valhalla, con ustedes estuvo Cassius, cambio y fuera.